Dios, oye nuestro clamor, ven poderoso Rey. Vestido de fuerza y honor está nuestro Dios, y todo ojo lo verá. Amén. Adonai, te bendecimos, Señor, y te damos las gracias, Señor, por tu programa, por esta nueva oportunidad de estar aquí con mis hermanos en este lunes 4 de enero. Siendo que pasaron nada más que un minuto de las 20 horas aquí en La Plata, capital de la provincia de Buenos Aires, Argentina. Y ustedes nos sintonizan a través del www.misioncristiana.somosturradio.com.ar. Mi nombre es Moni Aguilera de Lorenzo y es un placer estar con todos ustedes una vez más. A las puertas tú estás, Así es, a las puertas está nuestro Señor, por eso es que venimos cada lunes con palabra de Dios, con revelaciones, que inclusive hasta a mí el Señor me sorprende muchas veces, porque una hermana me tiró el tema ayer, que por cierto es una hermana nueva de Uruguay, a la que bendigo enormemente, con la que tuve el placer de hablar con ella y fue realmente una bendición de Dios. Y bueno, y ella me tiró el tema justamente, pero yo no sabía cómo llevarlo a cabo. Así que bueno, pedí dirección a Dios y justo hay un pastor que comparte ahí en los grupos y comparte también en mi Facebook los cuentos del pastor. No sé si lo han visto, al pastor Herrera, que yo lo sigo mucho. La verdad que me gusta mucho cómo habla y me gusta cómo comparte la palabra y la visión que tiene con respecto a la sana doctrina. Y él en un momento puso este título: el cristiano es servicio, no servilismo. Yo la palabra servilismo la había escuchado muy vagamente, así que me fui urgente al diccionario y dice: tendencia exagerada a servir o satisfacer ciegamente a una autoridad. ¿Escucharon bien? Tendencia exagerada a servir o a satisfacer ciegamente a una autoridad. Esta autoridad puede ser eclesiástica, puede ser política, puede ser gubernamental, puede ser cualquier autoridad. Acá no especifica qué autoridad. Y bueno, me quedó ahí, dije: Señor, dame sabiduría, dame palabra, quiero compartir acá con mis hermanos y quiero también entender yo un poco todo lo que está pasando, si bien hace años que vengo viendo cómo están las iglesias, mis hermanos. Yo creo que está pasando, no sé si a ustedes les pasa lo mismo, pasa tan rápido el tiempo. Hoy, como decía el tango, 20 años no es nada, es cierto, no es nada. Miramos el día de ayer que pasó y se pasa tan rápido. Quizás a algunos no se les pase tan rápido, pero a mí se me pasó rápido la vida. Y cuanto más estamos con Cristo y vemos el cumplimiento de las profecías y cómo se está acercando todo lo que dice la palabra, realmente se está cumpliendo a rajatabla. Y veo cómo están las iglesias y realmente hay muchas personas de diferentes países que nos dicen: ¿usted no conoce una iglesia de sana doctrina? Le digo: si usted la llega a encontrar, por favor me avisa. Es tremendo, mis hermanos, o sea, lo tomo a risa, pero en realidad es triste lo que está sucediendo. Es muy triste. Por eso elegí un poco para comparar esto que está sucediendo con esta iglesia de Roma, porque mucho tiene que ver con ella también, porque muchos se están uniendo a ella y están formando un ecumenismo que muchos no saben lo que significa. La palabra ecuménico, sincretismo. El ecumenismo es la unión de las religiones. Desde el punto de vista humano parece bueno, ¿sí? Pero desde el punto de vista espiritual, ¿estarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? ¿Usted puede llevar a un ladrón a vivir a su casa? Me imagino que no. Usted sabe que si lo lleva a vivir a su casa, sabe que le va a robar, ¿no? A menos que usted esté en el espíritu y sea la voluntad de Dios que lleve a ese ladrón, como estuvo el Señor, con prostitutas, con ladrones, con pecadores, con publicanos. Pero Él era el Señor y Él se despojó de su gloria, Él se despojó de su divinidad, pero Él tenía el Espíritu Santo dentro de su corazón. Y cada uno de nosotros, los cristianos verdaderos,
no puedo nombrar de otra manera, de los cristianos que realmente adoramos a Dios en espíritu y en verdad, mis hermanos, aquellos que hemos pasado por la prueba, aquellos que hemos pasado por el dolor, que hemos pasado por el desierto, aquellos que fuimos vituperados injustamente por amar a Dios, pero bueno, Él es nuestra justicia, el Señor es la justicia nuestra. Sabemos que es así, que lamentablemente estamos viviendo esos días donde existe el ecumenismo, donde los que salieron de nosotros demostraron no ser de nosotros, porque se han unido a personas, y bueno, vamos a ir desarrollando ese tema, pero para ir desarrollando este tema yo elegí la Iglesia de Roma, que desde sus comienzos, en el siglo IV, estableció una jerarquía eclesiástica en la que el emperador de Roma debía ser adorado como Dios. Obviamente que Dios con D minúscula, ¿sí? Todos entendemos eso, ¿no es cierto? Luego pasó a ser él, Constantino, la cabeza de la Iglesia Católica Romana, que fundó por decreto y creó este decreto. Y es muy fácil comprender por qué los romanistas adoran hoy en día a su Papa, y todo este clero debe cumplir una obediencia incondicional a sus superiores, porque así lo estableció Constantino, ¿sí? Desde los orígenes, para esa institución religiosa que él mismo fundó. Quizás las personas que hoy en día, por así decirlo, no lo sé fehacientemente, no he entrado a ningún convento, pero uno más o menos las ve, las personas que cumplen las funciones más extremas en este sistema servil, no de servicio, servil, impuesto por Roma, son las monjas, especialmente las novicias, que son mujeres fieles, obedientes, manejables y sometidas incondicionalmente a la autoridad del Papa. Pero todo el clero en general debe cumplir con una obediencia ciega e incondicional para con sus superiores. Todos conocemos de la reverencia que deben tener ellos para con sus superiores, se tienen que inclinar ante ellos, inclusive besarle el anillo, especialmente al Papa. ¿Y cómo contrasta esto, estas imposiciones inventadas por los hombres, porque no son más que eso, con lo que Dios nos dice en su palabra, y de los ejemplos que el Espíritu Santo prefijó en su palabra y que señala la Biblia para nuestra enseñanza, especialmente el ejemplo que nos dejó el apóstol Pedro, a quien ellos dicen reemplazar de alguna manera, dicen que Pedro es el primer papa. Nosotros los cristianos sabemos que no es así. En el libro de Hechos capítulo 10 se relata la visita del apóstol Pedro a la casa de Cornelio, y cuando estuvo frente al apóstol se inclinó ante él, pero el apóstol no permitió este tipo de manifestación que solo le corresponde a Dios, y le dijo, lean, observen en el capítulo 10, verso 26, mas Pedro le levantó diciendo, levántate, pues yo mismo también soy hombre. Ni los apóstoles ni los ángeles permitieron jamás que hombre alguno se inclinara ante ellos. El apóstol Juan, cuando, maravillado por las extraordinarias revelaciones que el ángel le estaba entregando en el tiempo que escribía el libro del Apocalipsis, cayó a los pies del ángel, pero tampoco le permitió que se inclinara ante él. Ustedes lo pueden ver en Apocalipsis 21, versículo 9. Pero él me dijo, mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas y de los que guardan las palabras de este libro. En un sistema idolátrico que no se basa en la revelación única de la palabra de Dios, es fácil comprender que cometan esta imprudencia, este desatino, por así llamarlo. Pero hombres y mujeres que dicen haber nacido de nuevo, mis hermanos, cuya fe debiera descansar únicamente en la única e infalible palabra de Dios, es inexcusable que también sean serviles e incondicionales a los hombres. Esto es un pecado muchísimo más grave en los neoevangélicos. ¿Qué son los neoevangélicos? Vamos a estar viendo quiénes son los neoevangélicos. Hay varios puntos importantes que quiero destacar. El neoevangélico es un movimiento en reacción al fundamentalista, separatista y a favor del razonamiento humano. O sea que no
Ellos no son guiados por el Espíritu Santo. Todos lo razonan. Dicen que es necesario volver a rediscutir la Biblia. Algunos agregan que la Biblia contiene la palabra de Dios, pero que no es toda la palabra de Dios. Bueno, sabemos nosotros que no es así. Toda la Escritura es inspirada por Dios, ¿no es cierto? Para redaguir, para corregir al hombre de Dios, para que sea enteramente preparado para toda buena obra, lo dice. Pero ponen un énfasis social, dicen que arreglar los problemas de la gente forma parte de la gran comisión, y yo diría que esto es una gran confusión, porque esa es una parte que le corresponde al Espíritu Santo. Nosotros tenemos que orar, nosotros tenemos que enseñar, pero nosotros no podemos meternos en la vida de los demás, ¿sí? Entendamos que las almas no son nuestras, son de Cristo. Nosotros podemos, como les dije recién, enseñarles, aconsejarles, predicarles, pero no meternos en sus vidas y manipularlas, manejarlas. ¿Me entienden? Eso es obra del Espíritu Santo, no nuestra. Reclaman tolerancia sobre la posibilidad de la evolución teísta. Con esto quieren decir que Dios creó la materia, pero luego todo evolucionó como lo enseñó Darwin. Tremendo. Realmente esto es inconcebible. Desechan la separación bíblica y proponen la infiltración en grupos y organizaciones liberales. Impulsan la información intelectual, usan a ricos y a famosos, actores, deportistas, etcétera, en política, y piensan que la gente va a creer más en Cristo al ver rostros populares. Hablan de no entrar en controversia y siempre ser positivos. Algunos sostienen que el cielo y el infierno no son literales y otros están abiertos al pluralismo teológico, es decir, se puede ser salvo por Mahoma, Alá, María, Buda. Fomentan el ecumenismo religioso, hacen actividades conjuntas con católicos romanos. 2 ejemplos les voy a dar: Billy Graham y Luis Palau. Hay muchísimos más. Tremendo, mis hermanos. Eso es el neoevangelismo. Y lamentablemente nosotros tenemos que estar hoy más que nunca despiertos. Tremendo, y realmente tenemos que estar con los ojos abiertos, con los oídos, escuchando la palabra de Dios, escuchando al Espíritu Santo. Es verdad que Dios dice en su palabra que debemos ser respetuosos con aquellos que Él ha puesto para el servicio de la iglesia, que inclusive a los jóvenes les pide estar sujetos a los ancianos. Primera de Pedro capítulo 5, versículo 5. Dice igualmente: jóvenes, estén sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revístanse de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Pero en este mismo pasaje se ve que Dios quiere que todos sean sumisos unos a otros, no algunos, porque dice que todos deben ser sumisos unos a otros. Así lo dice el pasaje, porque la iglesia del Señor, todos somos hermanos, nadie debe estar sobre la congregación. Todos son iguales, por lo tanto todos se deben el mismo respeto y sumisión. Todos deben saber escuchar, y principalmente, si viene un hermano y quiere compartir algo de parte de Dios y está avalado por la Biblia, lo tienen que escuchar. Así sea el miembro más chiquitito de la iglesia, mis hermanos. Este es el grave problema que enfrentamos hoy en día, que la iglesia tiene rangos y Dios no se maneja por rangos. Muchos líderes evangélicos han estado insistiendo para ellos poder elevarse en un pedestal por sobre la congregación. La humildad no es sinónimo de servil, sino de servicio, que es diferente. Debemos obedecer al Señor incondicionalmente, pero no someternos a los hombres. La Biblia dice: no se hagan esclavos de los hombres. Si eres esclavo, procura hacerte libre. Mirá lo que dice Gálatas 1:10. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres, decía Pablo. Pues si todavía agradaras a los hombres, ¿no serías siervo de Cristo? Dejás de ser siervo de Cristo para convertirte en servil de un hombre. Es grave esto, mis hermanos, pero esto no termina ahí. Es un grave problema que estamos enfrentando muchos cristianos hoy en día.
Muchos líderes evangélicos insisten perseverando en sus ideas locas. Perdón la expresión, mis hermanos, pero para mí no es más que una idea loca. Para ellos poder sentirse por encima de las personas. Otros llegan a sostener, dice, y bueno, dejémoslo porque si es algo que proviene de Dios, Él mismo lo va a sacar. Y si es de Dios, nosotros nada vamos a poder hacer. Usan un texto bíblico que está en el libro de Hechos, que ahora no recuerdo exactamente dónde está. Estas y muchas otras artimañas introdujo Satanás para que el pecado no sea cortado ni visto. Si esa teoría fuera verdad, tendríamos que admitir que el catolicismo está en lo cierto, porque ha logrado sobrevivir por 16 siglos, mis hermanos. Pero bien sabemos que esa es una astucia más del enemigo de nuestras almas, porque Dios dice en su palabra que el trigo y la cizaña iban a crecer juntos hasta el fin de los tiempos, a fin de que no sigamos esperando que Dios la haga parte que Él nos ha delegado a nosotros. O sea, que nosotros no tenemos que participar del pecado de ellos, simplemente hacer la voluntad de Dios. Y muchas veces el hacer la voluntad de Dios es ponerse en contra del pastor. Es triste, mis hermanos. A mí me pasó hace muchísimos años, gracias a Dios. Hoy digo muchísimos años, pero parece que fue ayer, porque uno siente el dolor que están sintiendo los hermanos que están siendo abofeteados por esta causa. Sabemos que es una astucia del enemigo de nuestras almas. La mansedumbre y la humildad de la que nos habla la Biblia no es la debilidad de los cobardes, sino la virtud de los fuertes, que saben controlar sus emociones, pero sin hacerse cómplices de lo malo. Aquellos que aceptan o toleran o se declaran neutrales ante una injusticia o pecado no son mansos, sino cobardes y cómplices. ¿Me han escuchado? Cobardes y cómplices. La mansedumbre y la humildad tienen que manifestarse en cuanto a las ofensas personales y que no seamos objeto. Cuando se refiere a los negocios de nuestro Padre Celestial, entonces tenemos que ser realmente celosos, tenemos que ser valientes, tenemos que ser enérgicos y tenemos que contender ardientemente, como lo dice su palabra allí en Judas, verso 3. Me ha sido necesario escribirles, exhortándoles que contiendan ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Esta palabra, mis hermanos, la tenemos que tener muy presente, muy en cuenta. Vamos a ir a una alabanza, vamos a hacer un paréntesis aquí en el primer bloque y luego vamos a continuar con esto. No es fácil, pero que Dios te esté dando sabiduría, que Dios esté abriendo tu entendimiento, que Dios pueda hacer que seas uno con Él para que puedas comprender que Dios no quiere marionetas. Dios hizo personas con voluntad propia. Dios te dio un raciocinio, sí, pero Dios te dio la palabra y el espíritu para que pelees en espíritu y en verdad y defiendas las verdades de Él, no las verdades de un mentiroso que lo único que intenta es sacar provecho de las almas. Vamos a ir a este tema. Despierta, despierta, mi hermano. Hay alboroto en las calles, es que algo ha pasado. Veo a los hombres corriendo y a muchos gritando. Padres que buscan sus hijos muy desesperados. Parece que aquí se anunció ha pasado. Yo no me encuentro en la tierra, estoy separado.